Bienvenidos a Ángeles en la Oscuridad, un espacio donde damos voz a tus historias, relatos y leyendas. Hoy tenemos preparado para ustedes nuestro especial de Halloween, con el que esperamos erizarte la piel. Apaga las luces y ponte cómodo o cómoda, que estás por entrar en el terror de Noche de Brujas. Mi nombre es Mariel. Es lo único que podré decirte de mí, ya que quiero mantener todo lo ocurrido lo más anónimo posible. Era el 31 de octubre del año 2000 y mi grupo de amigas y yo habíamos organizado todo para tener la noche de brujas perfecta. Todas estábamos entre los 15 y 16 años. Salir a pedir dulces disfrazadas para muchas de nosotras seguía siendo divertida, pero para otras no tanto. Así que decidimos organizar un recorrido por las casas camino a donde sería nuestra reunión. Así, algunas pediríamos dulces y las demás llegarían de manera individual a casa de Eli, nuestra anfitriona. Todo estaba saliendo según lo planeado. De camino a la reunión, pedimos dulces en las casas cercanas y nos hacíamos bromas entre nosotras. Al llegar a casa de nuestra amiga, lugar donde sería nuestra reunión, nos recibió con una espeluznante decoración y mucha comida. Su mamá había comprado pizza, frituras y diferentes sabores de refrescos. Al llegar el resto de las chicas, cenamos juntas y una de ellas nos platicaba sobre su trágica ruptura con un chico que había conocido en una fiesta hace un mes. Después comenzamos a discutir sobre si veríamos películas de terror o nos contaríamos historias de fantasmas que ya teníamos preparadas con la intención de asustarnos unas a las otras. Estábamos en eso cuando de repente llamaron a la puerta. Era Sol, la prima de nuestra amiga Eli, la cual llevaba con ella una mochila de tamaño considerable y claramente no pudimos ignorar. Eli nos presentó a su prima y rápidamente ella entró en confianza con todas nosotras. Continuábamos con nuestra discusión sobre qué haríamos después, cuando Sol sugirió que jugáramos con algo que traía especialmente para esa noche. Todas moríamos de la curiosidad preguntándole qué era. Ella sacó de su mochila una tabla de madera rectangular con números y letras grabadas. Nos dijo que la había encontrado en la casa de su abuela, entre unas cajas de objetos que al parecer estaban por tirar. Mencionó también que le hacía falta una pieza, que a lo que entendí era como un cursor, pero que lo podíamos sustituir por un vaso de vidrio. Las reglas eran simples. Colocábamos nuestro dedo índice en el vaso de vidrio. Cada una podía hacer una pregunta. La premisa era que el vaso se movería solo y contestaría a nuestras preguntas. Personalmente me sentí algo inquieta con eso, ya que solo una pregunta inundaba mi mente en ese momento. ¿Quién contesta las preguntas? Sol nos enredó con la historia de que podíamos preguntar lo que quisiéramos y que específicamente en Noche de Brujas, la tabla contestaría absolutamente todo. Dijo que era inofensiva, ya que había jugado múltiples veces con ella. Al final, muchas chicas se emocionaron con la idea de que algo desconocido contestaría las preguntas más locas que cruzaban por sus mentes. Y mientras tanto, para el resto de las chicas, así como yo, surgió de nuestro ser una incertidumbre a lo desconocido, por lo que preferimos mejor no participar y ser solo espectadoras. 5 chicas, incluyendo Sol, se colocaron alrededor de una mesita de noche pequeña que Eli había traído de su cuarto. Colocaron el vaso de vidrio boca abajo y todas colocaron su dedo índice en la parte superior plana del vaso. Todas nos sentamos cerca de ellas en los sofás de la sala observando atentamente cuando Sol preguntó: ¿hay alguien en esta casa que quiera comunicarse con nosotras? En ese momento el vaso se movió y respondió: sí. Para mí
Era obvio. Sol de alguna manera movía el vaso. Miraba en el rostro de mis amigas su fascinación y supe en ese instante que lo estaban creyendo todo, por lo que me tranquilicé y continué observando cómo una por una hacían preguntas absurdas sobre si tendrían nuevo novio el próximo año escolar, si sus novios las querían, si se casarían con ellos o si X persona las engañaría. Cuando de repente Sophie, una de las chicas que estaba jugando, preguntó: ¿cuál fue la razón por la que mis padres se separaron hace un mes? El vaso se movió, letra por letra, y la tabla respondió: ¿Alguien más? Todos nos congelamos. No sabíamos que los papás de Sophie se habían separado. Entonces ella continuó: entonces hubo una tercera persona en la relación de mis papás. ¿Quién lo hizo? ¿Mi mamá? El vaso se movió y la tabla respondió: No. Por las mejillas de Sophie comenzaron a correr lágrimas. Ella intentaba ahogar un poco su llanto. Me conmovió mucho verla así. Quise abrazarla, pero no sabía si eso se podía hacer. Al final, el juego continuaba. Ella tomó aire para tranquilizarse y dijo: entonces la razón por la que mi padre nos abandonó fue por querer irse con otra mujer. No sé cuál era la finalidad de Sofía al preguntar eso. Para muchos era obvia la respuesta, pero nos sorprendimos al ver cómo el vaso se movía y respondió: No. Vimos claramente cómo se abrieron los ojos de Sophie como platos. De ellos ya no salían lágrimas. Y de repente Sophie dijo abruptamente: ¿entonces fue por un hombre? Me llevé las manos al rostro de lo sorprendida que estaba. No daba crédito a lo que estaba pasando. ¿Cómo Sol podía responder a estas preguntas tan personales y dolorosas para Sophie, moviendo el vaso deliberadamente, sabiendo el daño que estaba ocasionando? Justo después de ese pensamiento, me abordó una pregunta: ¿quién está moviendo el vaso? Lo que Sophie había dicho o preguntado, no sabíamos si lo dijo para sí misma o la tabla. Y una sensación de escalofríos corrió por mi cuerpo al ver que el vaso se movió y respondió: Sí. Sophie no pudo más y comenzó a llorar. Decía una y otra vez que no podía ser posible. Me coloqué detrás de ella para tomarla de los hombros y le dije en voz baja que se tranquilizara, que solo era un juego, y ella dijo que no con la cabeza. Entre su llanto, escuchamos que dijo: ¿qué tengo que hacer para que mi papá regrese con nosotras? El vaso se movió letra por letra y la tabla respondió: Ayuda. El rostro de Sophie se calmó un poco, aunque entre lágrimas, y vimos cómo apareció una expresión un tanto confundida y dijo: ¿ayuda? Tengo que pedir ayuda. ¿A quién? El vaso se movió y la tabla respondió: A mí. Un sentimiento extraño me invadió. ¿Acaso era miedo lo que sentía? Vimos en el rostro de Sophie un semblante diferente, como si alguien estuviera dando la solución a su problema, calmándola por completo. Y ella dijo: ¿cómo? ¿Cómo me puedes ayudar? Me impacté. Volteé a ver el rostro de mis amigas. Estaban igual de frías que yo. No podía creer que Sophie estuviera pidiendo ayuda a algo que desconocíamos su origen por completo. El vaso no se movió, y Sophie le preguntaba a Sol el por qué no respondía. Y Sol, desconcertada, solo decía que no sabía. Abracé a Sophie tan fuerte como pude. La miré a los ojos y le dije una y otra vez que no se lo tomara en serio, que solo había sido un juego, que estaba segura que todo había sido un plan malévolo de Sol para traumatizarla.
que no olvidara que al final era noche de brujas y la finalidad era asustarnos a todas. Sophie me abrazó de vuelta y dijo que se sentía mareada y que quería ir a casa con su mamá. El resto de la noche todas nos quedamos inquietas por lo que había pasado. Ellie habló por teléfono a la mamá de Sophie y en unas horas ella ya iba camino a su casa. Pasaron meses de esa reunión y una noticia espantosa nos derrumbó a todas. Sophie y su papá habían tenido un accidente automovilístico donde por desgracia su padre falleció y Sophie estuvo en coma por un mes. Han pasado los años y yo me sigo preguntando sobre si el accidente de Sophie con su papá solo fue una coincidencia o si realmente hubo algo más que pudo provocar aquella tragedia. La verdad, pensar en eso me aterra, pero por favor, a todos aquellos que piensan jugar con lo desconocido, los invito a que mejor no lo hagan. Hola, esta historia no es mía, pero ha sido de los relatos más traumatizantes que mis padres nos han contado, con la única finalidad de mantenernos en casa, ahora que mis hermanos y yo somos jóvenes buscando fiesta en Noche de Brujas. No sabemos si fue real o no, pero ellos lo relatan como si hubieran vivido la experiencia de manera cercana. La historia es esta. Era un día de otoño cuando la familia Mora, compuesta por padre, madre y 2 hijos varones, Julio y Eric, salían de casa para visitar a la abuela a las afueras de la ciudad, cerca de la frontera con Estados Unidos. Era víspera de Halloween y en la frontera se vivía la tradición de Noche de Brujas, con decoraciones espeluznantes en todas las casas y establecimientos, con la promesa de encontrar dulces en cualquier lugar durante la caminata en esa noche. Julio y Eric no saldrían a pedir dulces ese Halloween por decisión de sus padres, ya que se escuchaba en los noticieros locales sobre una serie de desapariciones y asesinatos que habían acontecido las últimas semanas, lo que llevaba a tomar precauciones a las familias y no salir a altas horas de la noche. Por esa razón, los chicos estaban emocionados por llegar con la abuela, ya que les había prometido tallar calabazas para colocarlas en la entrada de la casa, regalar dulces a los niños que tocaran a la entrada y preparar galletas con el relleno de las calabazas con formas de fantasmas, murciélagos y brujas. Ese día 30 de octubre salieron a mediodía de la ciudad y a unos 40 minutos de haber tomado la carretera, los chicos se percataron que de la parte delantera del coche comenzaba a salir humo. Los padres, preocupados, detuvieron el coche en la orilla de la carretera. Bajaron para abrir el cofre y ver en qué condiciones se encontraba el motor. Eric, el hermano menor, vio por la ventana cómo su padre se llevaba las manos a la cabeza con una expresión de sorpresa y frustración, al ver que aquella falla no se podría reparar en ese momento y que tendrían que remolcar el carro de regreso a la ciudad. Vio que su madre comenzaba a hacer unas llamadas y en una de ellas había telefoneado a su hermana, Rosario, que se encontraba ya en casa de la abuela, para contarle la situación y pedirle que pasara por ahí los chicos, en lo que su esposo solucionaba el asunto de la grúa y el coche. Pasó un rato de espera, donde la grúa y la tía Rosario no llegaban. Carolina, la mamá de los chicos, le decía con frustración a su esposo Esteban que se había quedado sin línea telefónica y que le urgía entrar a un baño. Esteban, al ver su teléfono, se dio cuenta que había muerto la batería y que solo contaban con el celular de Carolina. Julio, el hermano mayor, les dijo a los padres que recordaba haber visto una gasolinera con servicios unos minutos atrás. Los padres recordaron también haberlo visto y comentaron que les llevaría unos 20 minutos a pie llegar ahí. Acordaron entonces que irían los dos.
Mientras Esteban ponía saldo a la línea telefónica de su esposa, ella correría a un baño y regresarían lo más rápido posible. Siendo así, les dieron instrucciones a los chicos que se mantuvieran en el coche a salvo, colocando los seguros y cristales arriba. Su madre les recordó que su tía Rosario podría llegar en cualquier momento y si era así, que retornaran con ella a la gasolinera para que se encontraran con ellos. Dejó la radio encendida para que los chicos no se aburrieran. Los besó en sus frentes y les prometió que no tardarían demasiado. Cayó la noche y los padres de Julio y Eric seguían sin volver. Julio buscaba 1000 formas de mantener entretenido a su hermano Eric para que no se preocupara. Pero había llegado a un punto donde era difícil ocultar incluso su propia preocupación, cuando una noticia en la radio llamó su atención. Esta tarde del día 30 de octubre, el presunto asesino y secuestrador de Cabanillas, Mario Tijeras, se dio a la fuga del centro penitenciario local en punto de las 3 de la tarde. Numerosas unidades del cuerpo policial permanecen en búsquedas exhaustivas en la localidad, realizando rutas, colocando retenes y centros de denuncia a la ciudadanía en puntos estratégicos para dar con el paradero de este peligroso personaje. Les pedimos de la manera más atenta a la ciudadanía se mantengan en sus domicilios durante la noche madrugada de este día. Para Radio Noticias, LK. Después de escuchar aquello, Julio volteó a ver a su hermano Eric, el cual claramente tenía una expresión de miedo y sorpresa. Julio rió un poco y le dijo a su hermano que no se preocupara, que ningún loco le haría daño, porque él, siendo su hermano mayor, lo protegería siempre. Eric miró a su hermano más tranquilo, le sonrió y lo abrazó. Pasó un rato más y los padres de los chicos no regresaban. Julio tenía la esperanza de que en cualquier momento su tía Rosario o sus padres llegarían. Eric dormía tranquilo en el regazo de su hermano, cuando de repente Julio escuchó unos pasos que se acercaban. Volteó a todas partes, pero no observó nada. Se le hacía muy raro. Claramente había escuchado algo. Cuando de manera abrupta el coche hizo un movimiento brusco y Julio comenzó a escuchar unos golpes. Eric despertó y Julio vio en su hermano una expresión de terror y cómo sus ojos se ponían cristalinos, por lo que tapó la boca de inmediato de su hermano, sofocando el sonido del llanto, y de nuevo escucharon lo que parecían ser golpes provenientes de algo que golpeaba en la parte de arriba del coche. Estos eran más rápidos y fuertes. Julio, aterrado, no pudo resistir más. Tomó a su hermano de la mano, abrió la puerta del coche y huyeron juntos a toda prisa en dirección a la gasolinera. Julio pensaba una y otra vez que encontrarían a sus padres y que los ayudarían, pero que tenían que correr lo más rápido posible. En eso Eric tropieza y Julio volteó para tomar a su hermano lo más rápido posible. Al levantar la mirada, Julio no podía creer lo que sus ojos miraban. Un nudo se había formado en la boca de su estómago y su garganta, pero la adrenalina por huir y salvar a su hermano era aún más grande que aquello que sus ojos observaba. Aquello era un hombre de gran tamaño sobre el coche, que seguía golpeando la parte superior del vehículo con algo que llevaba en sus manos. Sentía que alucinaba, pero parecían ser las cabezas de sus padres. Eso detonó en Julio un sentimiento de pánico y adrenalina que corría por todo su cuerpo. Colocó casi de manera inconsciente a su hermano en su espalda y solo podía pensar en correr y seguir corriendo con su hermano que no paraba de llorar. En su persecución, Julio reaccionó con los llantos de su hermano y se dio cuenta que ya estaban en la estación de gasolina. Entró con su hermano a toda prisa y entre lágrimas y llanto pidieron auxilio. La policía llegó. Subieron a los niños a la patrulla. Regresaron al sitio que Julio, en sus últimos destellos de cordura,
les indicó a los oficiales. Encontraron las cabezas de los padres de Julio y Eric sobre el coche y sus cuerpos a unos minutos de distancia del lugar, los cuales fueron reconocidos por Rosario, la tía de los chicos, que poco después llegó al sitio y llorando abrazó a sus sobrinos lamentándose no haber podido llegar antes por estar detenida en uno de los retenes de seguridad cercanos. Esa noche pasaron más cosas. Encontraron muerto a Mario Tijeras en una casa de seguridad cercana al sitio, donde ocurrió el asesinato de los padres de los niños Mora. Lo raro fue que encontraron el cuerpo de Mario Tijeras dentro del domicilio, ya a unos kilómetros del lugar, su cabeza cercenada. Cuando eres joven, no imaginas hasta dónde pueden llegar las cosas. El tamaño de las consecuencias de actos que parecen inofensivos. Me llamo Leonor y espero esta historia sirva a los jóvenes para hacer conciencia. Era noche de brujas y mis amigas y yo habíamos organizado hacer una pijamada en casa de Elena, aprovechando que sus papás saldrían de viaje para visitar una sobrina que acababa de dar a luz a su primer bebé. Teníamos alrededor de 17 y 18 años. Los papás de Elena le habían permitido realizar la pijamada con estrictas condiciones. No podría invitar a chicos a la casa, tampoco consumir bebidas alcohólicas, y debía mandar un mensaje o realizar 1 o 2 llamadas durante la noche hasta antes de ir a dormir para mantenerlos al tanto de la situación en casa. A todas nos pareció una locura, pero aceptamos. Al final y al cabo, seríamos un grupo de chicas sin supervisión de adultos. Elena nos había citado a todas en punto a las 8 de la noche. Habíamos acordado que en lugar de disfraces, llevaríamos pijamas con temática de algún personaje. Yo llevaba una pijama de color negro. Había maquillado mi cara como el de un gato y pegué con silicón unas orejas que había hecho de cartón a una diadema negra de listón. Al llegar a casa de Elena, no podía parar de reír y sonreír al ver los disfraces de todas. La mayoría eran de princesas o de brujas. Hubo uno que era totalmente diferente al de las demás. Nuestra amiga Beth se había disfrazado con temática de Caperucita Roja y junto con su pijama llevaba puesta la típica capa de color rojo. Era tan larga que tropezaba con ella. Elena hizo de su casa una cama enorme, donde colocó colchonetas en el suelo con muchas cobijas y almohadas. A un costado, colocó una mesa larga, llena de pastelillos y frituras con temática de Halloween. Tenía sodas y preparó chocolate caliente con bombones para todas. Una vez instaladas y con bebidas calientes, bajo las luces tenues de la lámpara de sala, comenzábamos a ponernos al día sobre nuestros asuntos. Hablábamos de chicos, de nuestro inicio en la universidad, lo diferente que eran nuestras carreras y cómo nos veíamos en el futuro. Cuando de repente Sam, una de las chicas que vivía en la misma calle que Elena, mencionó a modo de chisme a un señor mayor llamado Don Augusto, vecino de la cuadra que acababan de enterrar en el cementerio que se encontraba a 2 calles de distancia. Sam mencionó que había escuchado algunas anormalidades sobre su muerte, que habían encontrado inconsciente al viejo en su casa y que a los pocos minutos una vez en el hospital aparentemente falleció. No realizaron autopsia y tampoco lo velaron. Dicen que esa misma noche que lo sepultaron, el velador del cementerio pudo escuchar sus gritos provenientes de su tumba, pidiendo ayuda, intentando salir. Lo habían enterrado vivo. Todas quedamos impresionadas, y más, porque Elena añadió que Don Augusto siempre había sido un viejo solitario. No salía a regar su jardín y recibía constantemente paquetería que se acumulaba por días en su entrada. Beth se burló
y rió diciendo que éramos un grupo de niñas infantiles que creíamos todas esas tonterías. Sam dijo: «Muy bien, Caperucita. Ahora que estás sola y no está tu hermano contigo, vamos a ver si sigues siendo igual de valiente. Te reto a que vayas al cementerio y visites la tumba del viejo. Podrás encontrarla fácilmente. Mi madre me dijo que lo habían enterrado a 5 tumbas del mausoleo a la Virgen que está en el centro del lugar. Es la única que solo está cubierta de tierra». Volteé a ver a Beth y le dije que no hiciera caso, que Sam solo quería provocarla para hacerla pasar un mal rato y que aquello sí era una verdadera tontería. Beth miró a Sam sonriendo con una mirada desafiante y le dijo: «Está bien, solo para demostrarles que todo aquello es una mentira. Además, no es muy lejos y aún no es tan tarde. ¿Qué tengo que hacer?». Sam le explicó que como prueba de que había ido, tenía que clavar un trozo de madera sobre la tierra de la tumba. El resto de las chicas se emocionaron con el reto, pero yo estaba bastante preocupada. ¿Acaso ninguna de ellas tenía un poco de sentido común? Volví con Elena para decirle que no permitiera eso. Ella solo sonrió, levantó los hombros y me dijo: «Beth se ve segura. Además, no es la primera vez que visita el cementerio de noche. Todas sabíamos eso. Beth tenía la reputación de ser una chica valiente y determinada. En múltiples ocasiones nos sorprendía con sus aventuras y sabíamos que había explorado ese cementerio en otras ocasiones, pero que jamás lo había hecho sola. Siempre tuvo la compañía de su hermano o de otro par de chicos que siempre la secundaban en sus travesías». Dejé de insistir y Beth solo me dijo que me tranquilizara. Sonrió y dijo que comenzaba a parecerme a su mamá. Por Dios, debí insistirle un poco más. Se levantó y salió de la casa rumbo al cementerio. El resto de las chicas, entre risas, le desearon suerte y esperamos pacientemente a que volviera. Pasó 1 hora y otra más sin que tuviéramos noticias de ella. Elena había estado hablando con sus papás para informarles que estábamos a nada de ir a dormir y que todo estaba bien. Yo comenzaba a sentirme muy intranquila y frustrada, porque ya era medianoche y Beth ya había tardado demasiado. Le dije a Sam que había sido suficiente y que llamaría a una patrulla para que fueran a buscarla, que estaba segura de que algo le había pasado. Elena se rió y con cara desconcertada me dijo: «Tranquila, de seguro Beth nos quiere asustar. Quiere que pensemos que algo le sucedió para que salgamos a buscarle y nos mate del susto a todas. Además, no podemos llamar a la policía. Si los vecinos se dan cuenta que una patrulla se estaciona frente a mi casa, le dirán a mis papás y yo claramente estaré en problemas». Me quedé callada y no dije nada. No podía creer que nadie estuviera igual de preocupada. Dieron las 3 de la mañana y algunas de las chicas ya estaban dormidas. Me estaba tomando un café cuando vi el reloj. 3:30 AM. Fue suficiente, pensé entre mí. Desperté a Sam y Elena y le dije a Sam: «Espero estés contenta. Son las 3:30 de la madrugada y Beth todavía no llega. De seguro algo pasó con ella». Sam contestó ya algo molesta: «Déjame en paz. De seguro se fue a su casa y tú estás aquí molestando como neurótica». Elena me dijo que me tranquilizara, que si me hace sentir mejor hablaría a casa de Beth. De seguro alguno de sus hermanos contestaría y nos darían noticias de ella. Me tranquilicé un poco y acepté. Elena fue a la cocina. Después de unos minutos escuché que hablaba con alguien y regresó y sonriendo me dijo que el hermano de Beth había contestado y dijo que pasó por su casa, tomó algunas cosas y salió de nuevo. Me quedé más tranquila, pero tenía un extraño presentimiento. Llegó la mañana
y sonó la línea telefónica del domicilio de Elena. Sam contestó y todas lo vimos cuando su cara pasaba de estar divertida a una confundida. Dijo unas cuantas cosas y luego colgó. Al llegar a la sala nos mencionó que había sido la mamá de Beth preguntando por ella. Dijo que había dejado su celular en su casa, que no pudo comunicarse con ella toda la tarde-noche de ayer. Sam solo contestó que Beth había salido de la casa anoche como eso de las 10 y no había regresado. Su mamá dio las gracias, colgó. En unas horas ya teníamos a la mamá de Beth y un grupo de investigación de la policía municipal en la puerta de la casa de Elena, ya que la mamá de Beth tenía un familiar directo en dicha institución. Los vecinos de inmediato se comunicaron con los papás de Elena, los cuales no tardaron en llamar para preguntar qué había sucedido. El grupo de investigación nos mantuvo detenidas en el domicilio de Elena para realizar las declaraciones de manera individual. Llamaron a nuestros padres y en menos de unas cuantas horas los papás de Elena también estaban ahí. Una vez tomadas las declaraciones, el primer lugar a investigar fue el cementerio. Todas fuimos a nuestras casas, mientras los padres de Beth esperaban ansiosamente la llamada de la policía para saber qué habían encontrado en el lugar. La policía, una vez ahí, encontraron a Beth tirada sobre la tumba, muerta. Lo que había pasado, según las evidencias de la investigación, fue que Beth, al agacharse para clavar la estaca de madera en la tierra, había enganchado también la capa de su disfraz. Cuando intentó levantarse y no pudo huir, creyó que el viejo muerto había podido salir de su tumba y tomado su capa para no dejarla ir. Su rostro lo decía todo. Murió del susto en el acto. Esa impresión tan grande le provocó un infarto fulminante. La muerte de Beth se conoció en muchos lugares. Sam, por desgracia, cayó en drogas. Por mucho que fue a psicólogos, intentaban explicarle que aquello sucedido no fue su culpa. Ella no pudo con eso. El resto de nosotras sigue recordando a Beth como aquella chica valiente que jamás imaginó que la vida le tendría preparada una muerte como esa. ¿Sigues ahí? No olvides respirar, que aún tenemos más terror en Noche de Brujas. El otoño de 1998, mi madre y yo habíamos decidido ir a Nueva York para visitar a un grupo de amigas, que más que eso eran como mis tías. Lo menciono así porque ese grupo de 5 mujeres eran como hermanas. Jamás había conocido tan hermandad que trascendiera intacta con el paso de los años. Sus amigas estaban ansiosas y felices por reunirse una vez más. Además, un dato interesante que tengo que mencionar es que celebran Halloween como si fuera Navidad. Dentro de los preparativos, habíamos reservado en un hotel de 4 estrellas decente, con decoración clásica, y que mantenía un punto medio entre los lugares que frecuentaríamos los próximos 4 días. Después de un tedioso viaje, llegamos a mediodía bajo un clima nublado y frío. Una vez en el hotel, nos registramos. Todo parecía estar en orden. Nos recibió una hermosa recepcionista con un uniforme limpio y pulcro. Nos dio las llaves de nuestra habitación y el botones tomó nuestro equipaje para dirigirnos a la que sería nuestra habitación para instalarnos. Nuestra habitación se encontraba en el último piso. Tenía la idea de tomarle algunas fotos panorámicas a mamá con mi nueva cámara instantánea, para que ella guardara los recuerdos de este viaje. Ya frente a la puerta de la habitación número 333, al abrir, notamos un olor peculiar. Parecía como si alguien hubiera olvidado sacar una bolsa de basura de días, o no hubieran tirado de la cadena del retrete de un baño público.
Sin embargo, todo parecía estar en orden. Nos instalamos. Mi mamá se cambió de ropa, aún un poco más abrigada. Me mencionó algo sobre el olor, pero lo dejamos. Y nos dispusimos a salir a recorrer un poco la ciudad y buscar una cafetería o restaurante cercano. Tuvimos una tarde increíble, con mamá disfrutando de todo lo que miraba a su alrededor y yo inmortalizando esos momentos con mi nueva cámara. Comimos en una cafetería y mi madre telefoneó a una de sus amigas para planear su reencuentro el día de mañana. Retornamos ya algo tarde y al entrar a la habitación notamos que el olor había empeorado notablemente a lo largo de nuestra ausencia, el cual era casi insoportable, de modo que llamamos a mantenimiento para que localizaran el origen de ese mal olor. En unos minutos, el personal llegó y miró debajo de las camas, hurgó dentro de los armarios, incluso olfateó los desagües y ventiladores, pero no pudieron encontrar la fuente del olor. Al final, limpiaron la habitación con generosas cantidades de productos perfumados, pusieron la ventilación al máximo y nos desearon buenas noches. Era notorio que el olor se había disfrazado, pero estábamos muy cansadas y nos dispusimos a prepararnos para ir a la cama. Antes de recostarme, tenía la costumbre durante mis viajes de colocar mi cartera debajo del colchón, en el lado donde dormiría. Con esto pensaba que tendría mi dinero seguro si alguien entraba a robarnos. Dormimos sin ningún percance hasta bien entrada la mañana. Truenos y una abundante lluvia nos despertaron. Una vez de pie, notamos algo desagradable. El hedor seguía presente y más potente que nunca. Mi madre, ya bastante irritada, volvió a llamar al departamento de mantenimiento para quejarse. Luego llamó al director del hotel para quejarse un poco más. Le parecía increíble que tuviera esas molestias en una habitación por la que había pagado una suma considerable. Un pequeño ejército de personal de dirección y mantenimiento se presentó en breve. Y una vez más, rebuscaron en todas partes sin resultado. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que el olor era inaguantable, así que dirección ofreció cambiarnos de habitación. Debido a las molestias, nos estaban ofreciendo la suite sin cobrarnos cargos extra. Eso alivió la furia de mi madre y comenzamos a recoger todas nuestras pertenencias para bajar al vestíbulo y nos dieron las nuevas llaves. Recordé que tenía mi billetera debajo del colchón y metí mi mano para tomarla. Hurgué un poco y toqué algo que se sentía como mi billetera, pero era muy frío y no tenía la rigidez del objeto que buscaba. Continué tocando y al encontrar un borde cerré mi mano para tomar el objeto. Al darme cuenta de lo que era, saqué mi mano haciendo un movimiento brusco. Si no lo estaba imaginando, lo que había tocado debajo del colchón había sido una mano, y lo que tomé al cerrar mi puño parecía ser un dedo. No sabía si decirle al encargado o a mi madre, pero decidí proteger a mi madre, y nerviosa me dirigí al jefe de mantenimiento, al que le pedí en susurros, muy cercanos a su oído, que por favor revisaran debajo del colchón. El encargado me miró un poco desconcertado y le indicó a unos chicos que lo acompañaban que le ayudaran a realizar ese movimiento. Al levantar el colchón de encima de la cama, el olor se hizo más potente y los tres dejaron caer nuevamente el colchón. Se miraban los rostros sorprendidos y el jefe de mantenimiento nos ordenó a todos que saliéramos de la habitación. Habló con el encargado del hotel. Yo, sin saber qué estaba pasando, pasé a la habitación sin que me vieran y no podía creer lo que veía. En un hueco, prácticamente entre los resortes, había un hombre muerto. El jefe de mantenimiento, al verme, me sacó de inmediato de la habitación y dijo que pasáramos al vestíbulo, que en unos momentos llevaría nuestras pertenencias. Mi madre, sin saber qué era lo que pasaba, me cuestionó de manera exigente para que le contara lo sucedido.
Me acerqué a decirle de tal manera que la gente que pasara no escuchara. Y al decirle, ella se llevó las manos a su boca y claramente entró en pánico. Intenté calmarla, pero yo no podía creer que había dormido encima de un cadáver. Era evidente que lo habían asesinado en la habitación, y el asesino lo había escondido entre el colchón y la base. Había recortado una parte de la base para que el cuerpo no formara un bulto en la cama. Después de ese momento todo pasó muy rápido. En el vestíbulo, con mi madre un poco más tranquila, pero sin poder dejar de temblar, la policía llegó, nos llevaron a la oficina para tomar nuestra declaración y nuestros nombres fueron puestos en el documento de investigación, al igual que nuestras huellas, con el encabezado de víctimas de una carpeta interminable de asesinatos ocurridos en los alrededores y centro de Nueva York. Es increíble lo que no nos dice. Hay más suciedad debajo de las cosas que parecen brillar. ¿Llegaste hasta aquí? Si te gustó, regálanos manita arriba, suscríbete y sé parte de la legión de ángeles en la oscuridad. No olvides compartir este video a aquellas personas que también aman el terror y lo inexplicable. Mil gracias por estar aquí y nos vemos con más terror en Ángeles en la Oscuridad.